Nunca hubiera imaginado que mientras luchaba por mi vida en una habitación de hospital, mis propios hijos estarían tramando envenenarme para apoderarse de mi fortuna de 10 millones de euros. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Bernardo Salinas Roldán, tengo 69 años. Y hasta aquella fatídica noche del 20 de abril de 2024, estaba convencido de que había criado a 2 hijos que me adoraban. Esau, madrugadau y domingo. Mi mundo se derrumbó por completo. Si esta historia te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más historias. Estaba cenando solo en mi residencia del barrio Salamanca, saboreando unas croquetas caseras que preparaba cada fin de semana. Era un ritual que mantenía desde que perdí a mi adorada Beatriz, hace 6 años por culpa de un cáncer fulminante. Siempre cocinaba en su honor, porque ella juraba que mis croquetas superaban a las de cualquier restaurante. Aunque ambos sabíamos que exageraba por amor, de pronto sentí como si una losa de cemento aplastara mi pecho. El dolor era tan brutal que el cubierto escapó de mis dedos y golpeó el suelo con un estruendo que retumbó en el silencio del comedor. Quise incorporarme, pero mis piernas se negaron a responder. El brazo izquierdo me ardía como si miles de alfileres se clavaran en mi carne, y cada respiración se convertía en una batalla agotadora. «Señor, ayúdame», balbuceé mientras me desplomaba junto a la mesa, reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban. Alcancé mi celular y llamé a envíen una ambulancia. Logré articular con voz quebrada. Creo que mi corazón está fallando. Los minutos siguientes fueron un caos de dolor y desconcierto. Recuerdo haber contactado a Lucía, mi hija mayor de 44 años, y también a Marcos, mi hijo menor de 41. Ambos aparecieron casi simultáneamente con los paramédicos, mostrando rostros angustiados que en ese instante me reconfortaron profundamente. «Tranquilo, papá, saldrás de esta», me repetía Lucía mientras los sanitarios me colocaban en la camilla. Sus ojos brillaban con lágrimas, o eso percibí en mi estado de confusión. Marcos corrió junto a la ambulancia hasta el hospital central, exclamando «Resiste, viejo, te necesitamos con nosotros». Esas palabras me infundieron valor durante el trek. Me consideré afortunado por tener hijos tan entregados y preocupados por mi bienestar. Ya en urgencias, todo se transformó en un torbellino de batas blancas, cables y monitores que emitían pitidos incesantes. El doctor Alejandro Mendoza, mi cardiólogo desde hace una década, tomó las riendas de inmediato. «Bernardo, ha sufrido un infarto agudo de miocardio», me explicó con su habitual profesionalismo. «Pero llegaste a tiempo. Vamos a estabilizarte y permanecerás en observación varios días». Me instalaron en la habitación 412, un cuarto individual, con ventanal hacia el jardín interior del hospital. Lucía y Marcos no se apartaron de mi lado durante las primeras horas, alternándose para sujetar mi mano y murmurarme palabras reconfortantes, mientras las enfermeras conectaban el suero y los fármacos para regularizar mi corazón. Percibía sus voces como un murmullo tranquilizador. Conversaban sobre avisar a otros parientes, sobre coordinarse para acompañarme en los próximos días, sobre la importancia de mi pronta recuperación. «Moveremos cielo y tierra para que papá se ponga bien», escuché decir a Lucía. «Lo necesario», confirmó Marcos en aquel momento, con el corazón aún latiendo irregularmente y rodeado de máquinas vigilando cada pulsación. Experimenté una gratitud inmensa. A pesar del terror y del sufrimiento, tenía a mis hijos a mi lado. Pensé en Beatriz, y en cuanto se enorgullecería de ver cómo nuestros hijos se habían convertido en personas tan afectuosas y responsables. Los calmantes comenzaron a surtir efecto, y mi visión se tornó borrosa. Las voces de Lucía y Marcos se desvanecían, mientras yo me hundía en un estado difuso entre el sueño y la conciencia. Fue entonces cuando capté algo que transformaría mi existencia para siempre.
Inicialmente supuse que eran alusiones provocadas por la medicación, pero sus voces se volvieron más nítidas, más próximas. Hablaban cerca de mi lecho, convencidos de que yo estaba completamente dormido. ¿Cuánto tiempo crees que aguantará?, susurró una voz que identifiqué como la de Marcos. Ni idea, pero ojalá sea poco, respondió Lucía con un tono que jamás le había oído. A mi corazón dio un vuelco que las máquinas registraron de inmediato, pero simulé continuar inconsciente mientras todos mis sentidos se agudizaban al máximo, ansioso por captar más de aquella conversación que empezaba a horrorizarme. A los fármacos me mantenían en un estado peculiar, flotando entre la lucidez y el adormecimiento, pero cada palabra que pronunciaban mis hijos llegaba a mis oídos con una claridad escalofriante. «¡Mira, Lucía!», murmuró Marcos acercándose a mi cama. «Los monitores indican que está estable, pero a su edad, cualquier complicación es posible». «Lo sé», respondió ella con una frialdad que nunca había percibido en su voz. «He estado pensando en las propiedades. El piso de Gran Vía está valorado en casi 2,5 millones, y el tuyo en Paseo de la Castellana supera los 3 millones. Mi respiración se mantuvo superficial y controlada, pero por dentro sentía que me desgarraban el alma. Esos eran los apartamentos que les había obsequiado cuando contrajeron matrimonio, inmuebles que permanecían a mi nombre porque deseaba garantizarles siempre seguridad económica. Además están los 10 millones en inversiones y cuenta», prosiguió Lucía. «Revisé la documentación cuando ordenaba su despacho hace unas semanas. Todo está perfectamente organizado». Marcos se inclinó aún más, tanto que percibí su aliento. «¿Y el testamento vigente nos beneficia principalmente a nosotros, como corresponde?», respondió Lucía con una satisfacción que me revolvió las entrañas. «Pero mientras siga vivo, puede modificarlo cuando le plazca». Un silencio pesado se instaló durante varios minutos. Solo se escuchaba el pitido rítmico de los aparatos y los pasos distantes del personal en el corredor. Yo mantenía los párpados cerrados, regulando mi respiración para que pareciera natural, aunque mi corazón palpitaba tan fuerte que temía que los monitores me delataran. «Acompáñame al baño», susurró Lucía de repente. «Necesitamos conversar sin testigos». Escuché sus pisadas alejándose hacia el pequeño aseo privado de mi habitación. La puerta se cerró con un chasquido suave, pero sus voces, aunque más apagadas, aún alcanzaban donde yo yacía. «Marcos, llevo tiempo reflexionando. Oí decir a Lucía: papá está muy deteriorado. Los doctores advirtieron que otro episodio cardíaco podría ser mortal. ¿Qué sugieres?», preguntó Marcos con un tono que no logré interpretar completamente. «Bueno, los hospitales son lugares donde ocurren imprevistos. Los ancianos con afecciones cardíacas a veces no evolucionan. Como esperamos». En el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente rechazaba procesar lo que estaba oyendo. Estos eran mis hijos, los bebés que había acunado en brazos, a quienes había enseñado a dar sus primeros pasos, a quienes había costeado los mejores colegios y universidades. «Lucía, estás insinuando lo que imagino», susurró Marcos. «Solo señalo que si su estado se agravara de forma natural, sería un alivio para él. Ya no padecería más, y nosotros podríamos honrar su memoria dignamente», respondió ella, con una dulzura que contrastaba de manera espantosa con sus palabras. «Pero ¿cómo? Los médicos, las enfermeras, hay vigilancia por todas partes. Mañana traeré ciertos preparados naturales, extractos vegetales que pueden resultar letales para alguien en su condición cardíaca. A nadie sospecharía, Padre Sirio, que su corazón simplemente claudicó en todo mi cuerpo. Se tensó. Tuve que realizar un esfuerzo titánico para no abrir los ojos y gritarles que había escuchado cada palabra. Estos monstruos, porque eso es lo que eran, estaban conspirando para asesinarme por dinero.
¿Estás convencida de que funcionará?, preguntó Marcos. Y su interrogante me confirmó que ambos estaban completamente comprometidos con este plan diabólico. Tengo una conocida que trabaja en farmacia. Me explicó sobre ciertos compuestos que provocan arritmias mortales. Mezclados con el suero, serían indetectables en cualquier análisis posterior. Simularía una muerte completamente natural. Guay. Cuando, mañana por la noche, durante el cambio de guardia, las enfermeras siempre están atareadas entre las 8 y las 9. Dispondremos de tiempo suficiente. Marcos exhaló profundamente. Si lo hacemos, tiene que ser impecable. No podemos permitir errores. No habrá fallos, aseguró Lucía, con una seguridad que me heló la sangre. Llevo planificando esto desde que mencionó revisar el testamento el año pasado. No podemos consentir que done todo a esas ridículas fundaciones benéficas, como amenazó. Tras fallecer mamá, regresaron a la habitación y se aproximaron nuevamente a mi lecho. Lucía me acarició la frente con una ternura fingida que me provocó arcadas a pobre papá. Murmuró. Ojalá no sufra demasiado. Sí, agregó Marcos. Que descanse pronto. Varios minutos más, charlando sobre horarios de visita y quién me haría compañía durante la noche. Todo sonaba tan normal, tan repleto de cariño filial, que cualquiera que los escuchara pensaría que eran los hijos más devotos del planeta. En cuando, finalmente, se marcharon, prometiendo volver temprano por la mañana. Quedé a solas con mis pensamientos y el sonido constante de las máquinas que monitoreaban mi corazón destrozado. A las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas mientras asimilaba la magnitud de lo descubierto. Mis propios hijos, mi propia sangre, estaban dispuestos a eliminarme por dinero. Beatriz siempre me había advertido que los estaba consintiendo en exceso, que les proporcionaba todo sin inculcarles el valor del esfuerzo y el sacrificio. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que llegarían a semejante extremo. A la madrugada en el hospital fue la más extensa de toda mi vida. Cada segundo se arrastraba como una eternidad, mientras mi mente batallaba por aceptar la realidad que había destapado. El pitido incesante de los monitores se había transformado en una banda sonora siniestra que acompañaba mis pensamientos más tenebrosos. Contemplé el reloj digital en la pared. Las 4:12 de la madrugada del 21 de abril. Las enfermeras pasaban cada hora para verificar mis constantes vitales. Pero entre esas rondas me encontraba absolutamente solo, con la verdad más demoledora que jamás había afrontado en Beatriz, mi amada esposa. Siempre poseyó una intuición extraordinaria para descifrar a las personas. Recordé vívidamente una conversación que mantuvimos 4 años antes de su partida, cuando Lucía apareció solicitando fondos para invertir en un negocio. Beatriz me había apartado y me susurró: Bernardo, esa chica tiene mirada de ambición desmedida, ten precaución. Yo había defendido a nuestra hija, argumentando que únicamente requería respaldo para emprender. Le transferí 60.000 euros esa misma semana. El negocio fracasó misteriosamente en 3 meses, y Lucía nunca mencionó devolver el dinero después. Vino Marcos, siempre con pretextos elaborados sobre oportunidades irrepetibles que demandaban pequeños préstamos de su padre. Durante los últimos 6 años, calcul mentalmente, les había entregado a cada uno más de 250.000 euros en ayudas diversas, sin contar los apartamentos que continuaban siendo de mi propiedad, pero donde residían gratuitamente. En las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas cuando rememoré la última conversación profunda que sostuve con Beatriz antes de que la enfermedad se la llevara. Yacía en su cama hospitalaria, luciendo frágil, pero con esa mirada penetrante que siempre la caracterizó. Bernardo, me había dicho, tomando mi mano con sus dedos ya debilitados, prométeme que serás cauteloso con
Lucía y Marcos, cuando yo no esté. Los quiero entrañablemente, pero han crecido esperando que todo les sea servido sin esfuerzo. Eso puede transformar a las personas en algo que no deseamos que sean. Le había jurado que tendría cuidado, pero tras su muerte la soldad duelo me empujaron a buscar la compañía permanente de mis hijos. Les concedía todo cuanto solicitaban, creyendo que eso me garantizaría su amor y su presencia. Qué iluso había sido Ann ahora. Conectado a estas máquinas, comprendía que mi generosidad excesiva no había adquirido amor filial, sino dependencia tóxica y codicia desenfrenada. Para Lucía y Marcos, yo no era su padre querido, era un estorbo entre ellos y una fortuna que consideraban suya por derecho. En el dolor físico del infarto, palidecía comparado con esta tortura emocional. Sentía como si me hubieran extraído el corazón, no con instrumental quirúrgico, sino con las manos desnudas, pero conforme las horas transcurrían lentamente, algo empezó a mutar en mi interior. El impacto inicial y la desolación comenzaron a metamorfosearse en algo más gélido, más calculadora. Beatriz siempre afirmaba que yo poseía una mente analítica excepcional para los negocios. Ahora esa misma capacidad estratégica comenzaba a activarse en sí. Lucía y Marcos creían que podrían asesinarme y heredar mi patrimonio. Estaban gravemente equivocados. Yo no había edificado una fortuna de 10 millones de euros, siendo pasivo, ni crédulo, en los negocios. Había sobrevivido a recesiones económicas, competidores implacables y socios desleales. A mis propios hijos no serían diferentes. Recordé dónde guardaba mi teléfono móvil. En el cajón del mueble auxiliar, oculto, bajo unas revistas que había traído de casa. Las enfermeras me habían indicado que podía utilizarlo siempre que mantuviera el volumen bajo. Con extrema cautela, verifiqué que no hubiera nadie en el pasillo y extraje el dispositivo. Mis manos temblaban ligeramente, no solo por los efectos de la medicación, sino por la adrenalina que circulaba por mis venas. Necesitaba pruebas sin evidencias de lo escuchado. Cualquier acusación que formulara sonaría como delirios de un anciano enfermo. Pero si lograba grabar una conversación similar, tendría algo tangible con que actuar. Abrí la aplicación de grabación de voz que el propio Marcos me había enseñado a manejar el año anterior, cuando quería registrar algunas ideas empresariales. La ironía era demoledora. Mi propio hijo me había proporcionado la herramienta que podría desbaratar sus planes. Configuré el teléfono para que iniciara la grabación con solo tocar la pantalla y lo situé estratégicamente bajo las revistas, con el micrófono orientado hacia donde Lucía y Marcos se habían posicionado durante su conversación anterior. Después, ensayé mi actuación. Debía aparentar estar completamente inconsciente, sedado por los medicamentos, mientras permanecía alerta para captar cualquier detalle de sus futuras conversaciones. Era una interpretación que podría salvarme la vida. También empecé a diseñar mis siguientes movimientos. Elena Paredes, mi abogada de confianza desde hace 18 años, tenía que ser contactada de inmediato. Ella conocía todos los pormenores de mi patrimonio y había redactado mi testamento vigente. Si alguien podía asistirme legalmente, era ella. Reflexioné sobre los apartamentos. El de Lucía en Gran Vía, un ático de 200 metros cuadrados, en una de las zonas más cotizadas de Madrid, y el de Marcos en Paseo de la Castellana, un dúplex de 240 metros con vistas privilegiadas. Ambas propiedades figuraban íntegramente a mi nombre, mediante contratos de cesión gratuita que podía revocar en cualquier momento. A las transferencias mensuales también a 3.500 euros a cada uno, depositados religiosamente el día 20 de cada mes en sus cuentas personales. Dinero que empleaban para sostener un nivel de vida que sus empleos a media jornada jamás podrían costear.
En todo eso podía concluir con unas pocas llamadas telefónicas y algunos documentos rubricados AN, pero primero necesitaba más información. Debía comprender completamente el alcance de su plan. ¿Quiénes más podrían estar implicados? Y sobre todo, obtener pruebas irrefutables de sus intenciones homicidas. El amanecer comenzó a filtrarse por la ventana de mi habitación. Pronto, Lucía y Marcos retornarían, probablemente con semblantes de inquietud simulada y palabras melosas que ahora sabía que eran absolutamente falsas, pero esta vez yo estaría preparado. Esta vez el cazador se había convertido en presa y mis queridos hijos no tenían la menor idea de que su víctima los observaba con los ojos bien abiertos. La batalla había comenzado y ellos acababan de despertar al adversario más peligroso. ¿Qué podrían haber imaginado? Un padre traicionado con recursos, conexiones y ahora absolutamente nada que perder. A las 8 de la mañana del 21 de abril. Lucía y Marcos irrumpieron en mi habitación con expresiones de preocupación perfectamente ensayadas. Portaban café y algunas revistas interpretando a los hijos ejemplares que el mundo creía que eran. «Buenos días, papá», susurró Lucía aproximándose a mi cama. «¿Cómo amaneciste?» Mantuve los ojos cerrados y respiré pausadamente, imitando el patrón de alguien que apenas comenzaba a emerger de un sueño profundo. Mi mano izquierda reposaba naturalmente sobre las revistas que ocultaban mi teléfono, listo para activar la grabación cuando fuera oportuno. «Está muy sosegado», murmuró Marcos. «La medicación realmente lo tiene adormecido». «Mejor así», respondió Lucía con esa frialdad que ahora identificaba a la perfección. «No queremos que padezca innecesariamente». Se desplazaron hacia la ventana, aparentemente para descorrer las cortinas y permitir el paso de luz natural, pero yo intuía que era su manera de distanciarse de mi cama, para dialogar con mayor libertad. «¿Trajiste lo que acordamos anoche?», preguntó Marcos en voz muy baja. Con disimulo rocé la pantalla de mi teléfono para activar la grabación. El dispositivo vibró levemente, confirmando que había comenzado a captar audio. «Por supuesto», respondió Lucía. «Tengo todo dispuesto en mi bolso. Mónica, mi amiga de la farmacia, me suministró exactamente lo requerido. Son extractos concentrados de adelfa y de dalera. En pequeñas dosis provocarán una arritmia severa que su corazón debilitado no podrá resistir. Y está segura de que será indetectable totalmente. Estos compuestos se metabolizan velozmente. Para cuando realicen cualquier análisis post-mortem, parecerá un fallecimiento completamente natural, causado por complicaciones cardíacas». Mi corazón se aceleró peligrosamente, tanto que temí que los monitores alertaran sobre mi estado, pero logré dominar mi respiración y mantener una apariencia de absoluta serenidad. «¿A qué hora planeas hacerlo?», preguntó Marcos. «Esta noche, alrededor de las 9. El relevo de enfermeras es a las 8:30. Siempre hay un intervalo de 20 minutos donde están ocupadas transmitiendo información y organizando medicamentos. Será nuestra ventana perfecta y después, dispuse, actuaremos como hijos devastados por la pérdida inesperada de nuestro querido padre. Lloraremos, recibiremos condolencias, organizaremos un funeral digno. En 4 meses, cuando todo se haya apaciguado, comenzaremos a liquidar propiedades y transferir cuentas». El cinismo en su voz me provocó náuseas. Esta persona que hablaba con tanta frialdad sobre mi asesinato era la misma niña a la que había cargado en brazos cuando tenía pesadillas, la misma que me suplicaba que le leyera cuentos antes de dormir. «¿Has considerado cómo repartiremos todo?», preguntó Marcos. «Mitad y mitad, como siempre hemos pactado. 5 millones para cada uno, más el valor de los apartamentos cuando los vendamos. Pero tendremos que ser astutos con los impuestos de sucesiones. ¿Y si alguien sospecha? ¿Quién va a sospechar? Papá tiene 69 años.
Acaba de sufrir un infarto grave y está en un hospital rodeado de profesionales sanitarios. Será el deceso más natural del mundo. Se acercaron nuevamente a mi cama. Lucía me tocó la frente con una delicadeza que ahora me repugnaba intensamente. «Pobrecito», murmuró. «Luz tan vulnerable. Realmente será un alivio cuando termine su agonía en sí», agregó Marcos. «Ya no tendrá que preocuparse por nada más». Permanecieron conmigo durante 2 horas adicionales, turnándose para sostener mi mano y susurrar palabras cariñosas que sonaban huecas y falsas. Ocasionalmente conversaban con las enfermeras, preguntando sobre mi evolución y exhibiendo una inquietud que ahora sabía que era completamente simulada. A las 10:30, Lucía anunció que debía marcharse para resolver algunos asuntos personales. Marcos se ofreció a quedarse hasta el mediodía. Cuando ella regresaría una vez que Lucía se fue, Marcos se relajó visiblemente, sacó su teléfono y comenzó a realizar llamadas que no esperaba que yo pudiera escuchar. «Hola, Fernando», dijo. En voz baja en sí es sobre lo que comentamos la semana pasada. Probablemente podremos avanzar antes de lo previsto. No puedo precisar detalles por teléfono, pero digamos que ciertas circunstancias se han precipitado. Perfecto. Mantén todo preparado. Otra llamada siguió de inmediato. Patricia, soy Marcos. Respecto a la tasación de las propiedades de mi padre. Sí. Necesitaremos esas cifras muy pronto. Esta semana. Excelente. Cada llamada era una puñalada adicional en mi corazón. No solo habían maquinado mi muerte, sino que ya habían iniciado la organización de la liquidación de mi patrimonio. Tenían cómplices, profesionales que los auxiliarían a procesar mi herencia de la forma más eficiente posible. Cuando finalmente se retiró al mediodía, prometiendo regresar por la tarde, quedé solo con una grabación que contenía evidencia suficiente para arruinar sus vidas. Para siempre, con manos temblorosas. Detuve la grabación y verifiqué su calidad. Era impecable. Cada detalle de su plan diabólico había quedado capturado con claridad cristalina. Ahora debía actuar con celeridad. Busqué en mis contactos el número de Elena Paredes y marqué con el volumen al mínimo. Bernardo. Después del segundo tono. ¿Cómo te encuentras? Me informaron de tu infarto. Pensaba visitarte esta tarde en Elena. Susurré. Necesito que vengas inmediatamente. Es una emergencia legal de vida o muerte. Literalmente. ¿Qué sucede? Te percibo muy alterado. No puedo explicar por teléfono. Solo ven al Hospital Central, habitación 412. Y Elena trae todo lo necesario para efectuar cambios inmediatos en mi testamento y en los contratos de los apartamentos San Bernardo. ¿Me estás asustando? ¿Está todo bien? No. Elena, nada está bien. Pero cuando escuches lo que debo mostrarte, comprenderás por qué necesito actuar de inmediato. Estaré ahí en 1 hora. Mientras tanto, no comentes esto con nadie más. No te inquietes. Nadie más puede enterarse de que estamos conversando. Colgué y oculté nuevamente el teléfono bajo las revistas. Mi corazón latía aceleradamente, pero por primera vez desde la noche anterior, no era únicamente por miedo o tristeza, era por determinación. Lucía y Marcos habían cometido un error fatal. Habían subestimado a su padre. Creían que era un anciano frágil y confiado, fácil de eliminar. Pero yo no había llegado donde estaba siendo ingenuo ni pasivo en la guerra que ellos habían declarado. Estaba a punto de revertirse en su contra de maneras que jamás podrían haber imaginado. El Elena Paredes llegó al hospital exactamente 1 hora después de mi llamada. Como siempre había sido su costumbre durante los 18 años que llevaba gestionando mis asuntos legales. La vi ingresar por el pasillo con su maletín profesional y esa expresión seria que adoptaba cuando intuía que se enfrentaba a algo importante. Bernardo
susurró al entrar a mi habitación. ¿Qué demonios está ocurriendo? Sonabas desesperado. Oh, tal. Me incorporé ligeramente en la cama y extraje mi teléfono de debajo de las revistas. Elena, lo que vas a escuchar va a transformar todo lo que creía saber sobre mis hijos, pero antes de reproducir esto, necesito que me jures, como mi abogada, que mantendrás absoluta confidencialidad hasta que decidamos cómo proceder. Sabes que cuentas con mi palabra y mi secreto profesional, respondió sentándose en la silla junto a mi cama. Pero me tienes muy preocupada. Le entregué los auriculares y reproduje la grabación completa de la conversación matutina. Observe su rostro mientras escuchaba, contemplando cómo su expresión transitaba de la curiosidad al horror absoluto, aun cuando concluyó la reproducción. Se retiró los auriculares con manos temblorosas. Dios mío, Bernardo, esto es un plan de asesinato premeditado. Exactamente, y según lo que capté, planean ejecutarlo esta noche durante el cambio de turno de enfermeras. Elena se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, procesando la información. Debemos contactar a la policía inmediatamente. Esta grabación es evidencia suficiente para arrestarlos por conspiración para cometer homicidio. Ah, no, respondí con firmeza. Si involucramos a las autoridades ahora, se convertirá en un escándalo público. Los medios se enterarán. Manejar esto de manera más estratégica. ¿Qué propones entonces? Primero, necesito abandonar este hospital antes de las 9 de la noche. ¿Es factible organizar un traslado médico urgente? Elena abrió su maletín y sacó su tablet. Conozco al doctor Mendoza de otros casos. Si él autoriza una transferencia por complicaciones médicas, podríamos llevarte a la clínica universitaria esta misma tarde. Perfecto. Why, segundo, quiero que prepares inmediatamente todos los documentos para revocar mi testamento actual y crear uno completamente nuevo. ¿Estás seguro? Es un paso muy drástico. Elena, mis hijos están planificando asesinarme por dinero. Namba, ¿existe nada más drástico que eso? Ella asintió y comenzó a tomar notas en su tablet. ¿Cuáles son tus instrucciones para el Nuevo Testamento? Quiero que toda mi fortuna, los 10 millones en cuentas e inversiones, más todas las propiedades, sean donados a 3 organizaciones benéficas especializadas en investigación oncológica: la Asociación Española contra el Cáncer, el Instituto de Investigación Biomédica y la Fundación de Oncología Pediátrica. Y Lucía y Marcos, completamente excluidos ni un céntimo. Además, quiero que canceles inmediatamente los contratos de cesión de sus apartamentos. Disponen de 72 horas para desalojar las propiedades. Elena dejó de escribir y me miró directamente. Bernardo, comprendo tu dolor y tu indignación, pero ¿estás convencido de que deseas tomar decisiones tan definitivas mientras estás emocionalmente afectado? Elena, ¿tú tienes hijos? Sí, 2. ¿Podrías perdonar a alguno de ellos si descubrieras que planea asesinarte por dinero? Ella guardó silencio durante un instante prolongado. Ah, no, admitió finalmente. Probablemente no podría. Entonces comprendes por qué estas decisiones no son emocionales. Son la única respuesta lógica a una traición de esta envergadura. En ese momento mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lucía. Papá, llegaré al hospital a las 6 para acompañarte esta noche. Marcos vendrá después de las 8. Te queremos muchísimo. Y le mostré el mensaje a Elena. ¿Ves? Está confirmando exactamente lo que escuchamos en la grabación. Planean estar aquí cuando ejecuten su plan. De acuerdo, dijo Elena guardando sus cosas. Voy a hablar inmediatamente con el doctor Mendoza sobre el traslado. Mientras tanto, tú mantén la actuación de estar sedado. No pueden sospechar que algo ha cambiado. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todos los documentos legales? Dada la urgencia de la situación,
Puedo tener todo listo para mañana por la mañana, pero necesitaré testigos para las firmas. El doctor Mendoza puede ser uno. ¿Puedes conseguir otro? Mi socia Cristina Vega puede venir. También es notaria registrada. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Bernardo, una cosa más. ¿Deseas que grabemos también la conversación de esta noche cuando vengan a visitarte? No será necesario. Para cuando comprendan lo que ha ocurrido, ya será demasiado tarde para hacer cualquier cosa. Después de que Elena se marchó, quedé reflexionando sobre los pasos que estaba emprendiendo. Una parte de mí todavía no podía asimilar que hubiera llegado a este punto. Estos eran los niños que había criado, a quienes había amado incondicionalmente durante décadas, pero recordé las palabras exactas de Lucía esa mañana. Realmente será un alivio cuando termine su agonía. No se refería a mi dolor físico, ni aludía específicamente a la inconveniencia que representaba mi existencia para sus planes financieros. A las 3 de la tarde, el doctor Mendoza entró a mi habitación con una expresión preocupada que parecía genuina. Bernardo, tu abogada me explicó que existen algunas complicaciones familiares que requieren tu traslado inmediato a otra institución. Médicamente estás estable para el transporte, pero ¿estás seguro de que es necesario? Doctores, absolutamente imprescindible. Mi vida podría estar en peligro si permanezco aquí esta noche. Él frunció el ceño. ¿Tu vida? ¿De qué tipo de peligro estás hablando? Le mostré mi teléfono con la grabación. Doctor, esto que va a escuchar puede resultar perturbador, pero necesito que comprenda por qué el traslado es urgente. Disputes. De escuchar la grabación completa, el doctor Mendoza permaneció en silencio durante varios minutos. Bernardo, esto es increíble. ¿Estás completamente seguro de que son las voces de tus hijos? Absolutamente seguro. Los conozco desde que nacieron. En ese caso, organizaré el traslado inmediatamente. Oficialmente será por complicaciones cardiovasculares que requieren monitorización especializada. Nadie cuestionará mi decisión médica. ¿Qué hora podemos efectuarlo? A las 5 de la tarde. Eso nos proporcionará tiempo suficiente para que estés completamente instalado en la clínica universitaria antes de que tus hijos lleguen aquí esta noche. La ironía era perfecta. Mientras Lucía y Marcos se preparaban para ejecutar su plan homicida, su víctima estaría a salvo en otro centro médico, preparando la destrucción completa de sus vidas tal como las conocían. El cazador se había convertido definitivamente en presa, y ellos no tenían la menor idea de lo que se les venía encima. A las 5 de la tarde en punto, una ambulancia privada llegó al Hospital Central para efectuar mi traslado. El doctor Mendoza había coordinado todo a la perfección, presentando mi caso como una complicación cardiovascular que requería cuidados especializados en la unidad de cardiología avanzada de la clínica universitaria. El paciente presenta arritmias intermitentes que precisan monitorización continua con equipos más sofisticados, explicó a las enfermeras mientras preparaban mi transporte. La familia será notificada una vez que esté estabilizado en la nueva instalación. Me conducían en la camilla hacia la ambulancia. Experimenté una mezcla extraña de alivio y desolación. Estaba huyendo de un intento de asesinato orquestado por mis propios hijos, pero simultáneamente estaba abandonando definitivamente cualquier esperanza de mantener una relación familiar normal. El trayecto hacia la clínica universitaria fue silencioso. Los paramédicos monitoreaban mis signos vitales rutinariamente, ignorando que su paciente no era simplemente un anciano con problemas cardíacos, sino un hombre que acababa de descubrir la traición más profunda que puede existir. Al llegar a la nueva clínica, fui asignado a la habitación 915 en el 9º piso, una suite privada
con vista panorámica de la ciudad que Elena había solicitado específicamente. El ambiente era más sereno que el hospital anterior, con pasillos amplios y un personal que parecía menos apresurado. Ann, la enfermera jefe, una mujer de mediana edad llamada Rosario Martín, se encargó personalmente de mi instalación. Señor Celines, el doctor Mendoza nos ha informado sobre su condición. Estaremos monitoreándolo las 24 horas y tiene instrucciones específicas de que únicamente personal autorizado puede proporcionar información sobre su ubicación. Gracias, Rosario. Es exactamente lo que necesito en este momento. Las 6:30, Elena llegó acompañada de su socia Cristina Vega, una mujer elegante de aproximadamente 45 años, que portaba un maletín notarial. ¿Cómo te encuentras, Bernardo?, preguntó Elena mientras Cristina organizaba documentos sobre la mesa auxiliar de mi habitación. Físicamente bien, emocionalmente devastado, pero mentalmente más lúcido que nunca, respondí, incorporándome en la cama nueva. ¿El doctor Mendoza puede ser uno? ¿Puedes conseguir otro? Mi socia Cristina Vega puede venir. También es notaria registrada. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Bernardo, una cosa más. ¿Deseas que grabemos también la conversación de esta noche cuando vengan a visitarte? No será necesario. Para cuando comprendan lo que ha ocurrido, ya será demasiado tarde para hacer cualquier cosa. Después de que Elena se marchó, quedé reflexionando sobre los pasos que estaba emprendiendo. Una parte de mí todavía no podía asimilar que hubiera llegado a este punto. Estos eran los niños que había criado, a quienes había amado incondicionalmente durante décadas, pero recordé las palabras exactas de Lucía esa mañana. Realmente será un alivio cuando termine su agonía. No se refería a mi dolor físico, ni aludía específicamente a la inconveniencia que representaba mi existencia para sus planes financieros. A las 3 de la tarde, el doctor Mendoza entró a mi habitación con una expresión preocupada que parecía genuina. Bernardo, tu abogada me explicó que existen algunas complicaciones familiares que requieren tu traslado inmediato a otra institución. Médicamente estás estable para el transporte, pero ¿estás seguro de que es necesario? Doctor, es absolutamente imprescindible. Mi vida podría estar en peligro si permanezco aquí esta noche. Él frunció el ceño. ¿Tu vida? ¿De qué tipo de peligro estás hablando? Le mostré mi teléfono con la grabación. Doctor, esto que va a escuchar puede resultar perturbador, pero necesito que comprenda por qué el traslado es urgente. Después de escuchar la grabación completa, el doctor Mendoza permaneció en silencio durante varios minutos. Bernardo, esto es increíble. ¿Estás completamente seguro de que son las voces de tus hijos? Absolutamente seguro. Los conozco desde que nacieron. En ese caso, organizaré el traslado inmediatamente. Oficialmente será por complicaciones cardiovasculares que requieren monitorización especializada. Nadie cuestionará mi decisión médica. ¿A qué hora podemos efectuarlo? A las 5 de la tarde. Eso nos proporcionará tiempo suficiente para que estés completamente instalado en la clínica universitaria antes de que tus hijos lleguen aquí esta noche. La ironía era perfecta. Mientras Lucía y Marcos se preparaban para ejecutar su plan homicida, su víctima estaría a salvo en otro centro médico, preparando la destrucción completa de sus vidas, tal como las conocían. El cazador se había convertido definitivamente en presa, y ellos no tenían la menor idea de lo que se les venía encima. A las 5 de la tarde en punto, una ambulancia privada llegó al Hospital Central para efectuar mi traslado. El doctor Mendoza había coordinado todo a la perfección, presentando mi caso como una complicación cardiovascular que requería cuidados especializados en la unidad de cardiología avanzada de la clínica universitaria. El paciente presenta arritmias intermitentes que precisan monitorización continua
con equipos más sofisticados. Explicó a las enfermeras mientras preparaban mi transporte. La familia será notificada una vez que esté estabilizado en la nueva instalación. Me conducían en la camilla hacia la ambulancia. Experimenté una mezcla extraña de alivio y desolación. Estaba huyendo de un intento de asesinato orquestado por mis propios hijos, pero simultáneamente estaba abandonando definitivamente cualquier esperanza de mantener una relación familiar normal. El trayecto hacia la clínica universitaria fue silencioso. Los paramédicos monitoreaban mis signos vitales rutinariamente, ignorando que su paciente no era simplemente un anciano con problemas cardíacos, sino un hombre que acababa de descubrir la traición más profunda que puede existir. Al llegar a la nueva clínica, fui asignado a la habitación 915, en el 9º piso, una suite privada, con vista panorámica de la ciudad, que Elena había solicitado específicamente. El ambiente era más sereno que el hospital anterior, con pasillos amplios y un personal que parecía menos apresurado. Ann, la enfermera jefe, una mujer de mediana edad llamada Rosario Martín, se encargó personalmente de mi instalación. Señor Celines, el doctor Mendoza nos ha informado sobre su condición. Estaremos monitoreándolo las 24 horas y tiene instrucciones específicas de que únicamente personal autorizado puede proporcionar información sobre su ubicación. Gracias, Rosario. Es exactamente lo que necesito en este momento. Las 6:30, Elena llegó acompañada de su socia Cristina Vega, una mujer elegante de aproximadamente 45 años, que portaba un maletín notarial. ¿Cómo te encuentras, Bernardo?, preguntó Elena, mientras Cristina organizaba documentos sobre la mesa auxiliar de mi habitación. Físicamente bien, emocionalmente devastado, pero mentalmente más lúcido que nunca. He preparado todos los documentos que solicitaste, continuó Elena. El Nuevo Testamento, la revocación del anterior, las cancelaciones de los contratos de cesión y las órdenes de suspensión de todas las transferencias bancarias automáticas. Cristina se aproximó con los papeles. Señor Celines, antes de proceder debo preguntarle como notaria. ¿Está tomando estas decisiones bajo su propia voluntad, sin coacción de ningún tipo y con plena comprensión de las consecuencias completamente? De hecho, quiero que escuche algo que justifica cada una de estas decisiones. Le reproduje la grabación completa a Cristina. Su reacción fue similar a la de Elena en incredulidad inicial, seguida de horror absoluto. En mis 25 años como notaria, jamás había presenciado algo así, murmuró Cristina. Esto justifica plenamente cualquier decisión que desee tomar respecto a su patrimonio. Iniciamos el proceso de rubricar documentos. El Nuevo Testamento era una obra maestra de precisión legal que Elena había redactado en tiempo récord. Cada cláusula estaba diseñada para ser jurídicamente incuestionable y para maximizar el beneficio a las organizaciones benéficas seleccionadas. Mientras firmaba el último documento, sentí una mezcla de liberación y melancolía. Estaba protegiendo mi vida y mi legado, pero al mismo tiempo estaba cerrando definitivamente la puerta a cualquier reconciliación con mis hijos. Bernardo, dijo Elena cuando concluimos, hay algo más que debemos considerar. Con esta grabación, tienes evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra Lucía y Marcos. Conspiración para cometer homicidio es un delito grave. Guardé silencio durante varios minutos, sopesando las opciones. ¿Qué recomiendas? Profesionalmente te recomiendo presentar la denuncia. Lo que planeaban hacer es un crimen que merece consecuencias legales, pero la decisión final es tuya. Pense en Beatrice, en lo que ella habría querido. Recordé sus palabras sobre protegerme, sobre tener cuidado, pero también recordé su compasión infinita, incluso hacia quienes la habían. Por ahora, guardemos la grabación como salvaguarda. Si intentan algo más,
Si cuestionan el Nuevo Testamento o me amenazan de cualquier forma, entonces procederemos con los cargos. Pero no quiero destruir completamente sus vidas. Aunque ellos estuvieran dispuestos a terminar con la mía, Alaina asintió. Es una decisión generosa. Considerando las circunstancias, no es generosidad. Respondí, es pragmatismo. Quiero vivir el resto de mis días en paz, no envuelto en batallas legales y escándalos mediáticos. Pero si me obligan, no dudaré en usar esa grabación. Esa noche, mientras descansaba en mi nueva habitación de la clínica universitaria, imaginé la escena que debía estar desarrollándose en el hospital central. A Lucía habría llegado a las 6. Encontrando mi habitación vacía, habría preguntado a las enfermeras, quienes le habrían informado sobre mi traslado por complicaciones médicas. Habría llamado frenéticamente a Marcos, quien habría llegado precipitadamente juntos. Habrían intentado localizar a qué hospital me habían transferido, pero el doctor Mendoza habría seguido las instrucciones de confidencialidad al pie de la letra. En el pánico habría comenzado a apoderarse de ellos. Su plan perfectamente diseñado se había desmoronado sin explicación aparente. Y lo más importante, no tenían idea de por qué a los días siguientes fueron de recuperación física y reorganización mental. El doctor Mendoza me visitaba diariamente, monitoreando mi progreso cardíaco. Físicamente, me recuperaba satisfactoriamente. El infarto había sido severo, pero mi respuesta al tratamiento era positiva en Elena. Me mantenía informado sobre los acontecimientos externos. Tal como había anticipado, Lucía y Marcos habían intentado desesperadamente localizarme. Llamaban a Elena constantemente, exigiendo saber mi paradero. Tu hija me llamó 6 veces ayer, me informó Elena el tercer día. Estaba histérica, alegando que necesitaba verte urgentemente por tu salud. Ironía máxima, considerando que planeaba terminar con mi salud permanentemente. También han intentado contactar a todos los hospitales de Madrid, pero la confidencialidad se mantiene intacta. ¿Han recibido las notificaciones de desalojo? Ayer por la tarde, por conducto notarial, las órdenes especifican que tienen 72 horas para abandonar los apartamentos y que cualquier pertenencia no considerada abandonada y las transferencias bancarias canceladas desde el día de tu traslado. Sus cuentas ya no reciben los depósitos mensuales. Imaginé sus reacciones. Lucía, acostumbrada a su vida de lujos financiados por su padre, enfrentando repentinamente la realidad de tener que sostenerse con su propio trabajo a medio tiempo. Marcos, cuyo estilo de vida dependía enteramente de mi generosidad, comprendiendo súbitamente que la fuente había sido clausurada. Pero lo más devastador sería la incertidumbre. No sabían si yo había descubierto su plan. No sabían si las medidas que estaba tomando eran coincidencia o consecuencia. No sabían si la grabación existía. Esa incertidumbre sería su castigo más efectivo. En una semana después de mi traslado, recibí una carta de Lucía que Elena me entregó personalmente. Llegó a mi oficina esta mañana, explicó. Pensé que querrías leerla antes de decidir si responder. Abrí el sobre con manos que ya no temblaban. Mi corazón se había endurecido considerablemente desde aquella noche en el hospital central. Papá, comenzaba la carta. No entendemos qué está pasando. Fuimos al hospital a cuidarte y habías desaparecido. Nadie nos dice dónde estás. Y ahora recibimos estas notificaciones, diciendo que tenemos que dejar nuestros apartamentos y que las transferencias han sido canceladas. Papá, si hemos hecho algo que te ofendió, por favor dinos qué fue. Estamos desesperados por verte y arreglar cualquier malentendido. Te amamos profundamente y solo queremos que estés bien. Tu hija que te adora, Lucía. Releí la carta 3 veces. Buscando algún indicio de genuino remordimiento, pero cada palabra sonaba calculada, diseñada para manipular mis emociones
sin admitir ninguna culpa específica. ¿Qué opinas?, preguntó Elena, que es una actuación magistral, pero noto que no pregunta si estoy vivo o muerto. Solo menciona el dinero y las propiedades. Ni siquiera simula preocuparse por mi salud real. ¿Quieres responder? Sí, pero no personalmente. Quiero que redactes una carta formal de abogada a destinatarios, informándoles que el señor Bernardo Salinas Roldán ha tomado decisiones respecto a la distribución de su patrimonio que son definitivas e irrevocables, que cualquier intento de impugnar estas decisiones será enfrentado con todos los recursos legales disponibles, y que cualquier contacto futuro debe realizarse exclusivamente a través de tu oficina. Nada más personal, nada, no merecen explicaciones. Ellos saben perfectamente por qué esto está sucediendo, aunque finjan ignorancia. Asintió y tomó notas. Hay algo más que debo informarte. Marcos intentó acceder a tu información bancaria usando los poderes que le habías otorgado hace años. Los bancos rechazaron sus solicitudes porque revoqué esos poderes como parte del proceso. ¿Cómo reaccionó? Aparentemente causó una escena considerable en la sucursal de Grand Fiat. Tuvo que intervenir seguridad. No pude evitar una sonrisa amarga. La máscara comienza a caer. 2 semanas después de mi infarto, fui dado de alta de la clínica universitaria. Mi condición cardíaca había estabilizado satisfactoriamente, aunque requeriría medicación permanente y controles regulares, pero no regresé a mi casa de Salamanca. Elena había organizado mi traslado a un apartamento completamente nuevo en otra zona de Madrid, un lugar que Lucía y Marcos desconocían. Absolutamente, el nuevo hogar era más modesto que mi residencia anterior, pero perfectamente adecuado para mis necesidades. Tenía una terraza con vistas a un parque tranquilo, una cocina funcional donde podía preparar mis croquetas dominicales, y lo más importante, en completa privacidad. A los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo física, sino y espiritual. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían experimentado traiciones familiares. Conocí a otros padres cuyos hijos habían actuado motivados por codicia, a esposos abandonados por parejas que solo buscaban patrimonio, a abuelos estafados por nietos inescrupulosos. Descubrí que no estaba solo en mi dolor, y esa comunidad me ayudó a sanar de maneras que nunca habría anticipado. También me involucré activamente con las organizaciones benéficas que recibirían mi herencia. Visité hospitales oncológicos. Conocí a investigadores dedicados a encontrar curas. Hablé con familias que luchaban contra el cáncer, como Beatriz había luchado. Ver cómo mi patrimonio eventualmente ayudaría a salvar vidas. Me proporcionó un propósito que mis hijos nunca podrían comprender. 6 meses después de aquella noche en el hospital, Elena me contactó con noticias inesperadas. Lucía y Marcos han contratado abogados para impugnar el Nuevo Testamento, me informó. Alegan que estabas bajo coacción o con capacidad mental disminuida cuando firmaste los documentos. ¿Tienen alguna base legal? Ninguna. El doctor Mendoza y Cristina pueden testificar sobre tu lucidez completa. Además, tenemos la grabación como evidencia de sus verdaderas intenciones. ¿Crees que es momento de usar esa grabación? Elena reflexionó durante varios segundos. Creo que es momento de que sepan que existe. No necesariamente hacerla pública, pero sí informarles que está en nuestro poder y que será presentada como evidencia si continúan con la impugnación. Procede. La carta que Elena envió a los abogados de mis hijos fue devastadoramente efectiva. Les informaba que existía evidencia grabada de una conversación entre Lucía y Marcos Salinas, ocurrida el 21 de abril en el Hospital Central, donde se discutía explícitamente un plan para acelerar el fallecimiento del señor Bernardo Salinas mediante la administración de sustancias tóxicas. Les indicaba que esta grabación sería presentada a las autoridades competentes si los demandantes persistían en su impugnación, y que adicionalmente se evaluaría presentar cargos criminales por conspiración para cometer homicidio.
Finalmente, les ofrecía una única oportunidad: retirar la demanda inmediatamente y firmar un acuerdo donde renunciaban a cualquier reclamo presente o futuro sobre el patrimonio del señor Salinas. La respuesta llegó en 48 horas. La demanda fue retirada incondicionalmente. Los acuerdos de renuncia fueron firmados sin negociación. Lucía y Marcos habían apostado todo y habían perdido completamente. Han pasado 2 años desde aquella noche de abril que transformó mi vida. Físicamente, me he recuperado satisfactoriamente. Mi corazón funciona con la ayuda de medicamentos, pero funciona. Los doctores estiman que, con los cuidados apropiados, puedo vivir muchos años más. Emocionalmente, las cicatrices permanecen. Hay noches donde todavía escucho las voces de mis hijos planificando mi muerte, donde me despierto sudando recordando la frialdad con que Lucía dijo: será un alivio cuando termine su agonía. Pero he aprendido a vivir con esas cicatrices. Son recordatorios de una lección dolorosa pero valiosa: el amor incondicional no puede comprarse con dinero, y la generosidad excesiva puede alimentar monstruos en lugar de gratitud. De Lucía y Marcos sé muy poco. Elena me informa ocasionalmente sobre sus situaciones. Aparentemente, sin los apartamentos gratuitos y las transferencias mensuales, sus vidas han cambiado drásticamente. Lucía trabaja ahora a tiempo completo en un empleo que antes habría considerado indigno de ella. Marcos tuvo que vender su automóvil de lujo y mudarse a un piso compartido. No siento satisfacción por sus dificultades. Pero tampoco siento compasión. Ellos tomaron decisiones. Eligieron valorar el dinero por encima de mi vida. Ahora viven con las consecuencias de esas elecciones. La grabación permanece guardada en una caja de seguridad, supervisada por Elena. Es mi póliza de seguro, la garantía de que si alguna vez intentan algo contra mí, las autoridades tendrán evidencia irrefutable. Pero más importante que la grabación es la vida que he construido después de aquella traición. Tengo nuevos amigos, personas que me valoran por quien soy y no por lo que poseo. Tengo propósito, colaborando con organizaciones que harán del mundo un lugar mejor cuando ya no esté. Tengo paz, sabiendo que mi legado beneficiará a miles de personas que luchan contra el cáncer. Y tengo claridad. Claridad sobre quiénes merecen mi amor y quiénes simplemente lo fingían. Claridad sobre el verdadero valor de las cosas y las personas. Claridad sobre cómo quiero vivir el resto de mis días. A veces, por las noches, hablo con Beatriz. Le cuento sobre todo lo que ha sucedido, sobre las decisiones que he tomado, sobre la vida que estoy construyendo. Y en esos momentos de silenciosa conversación con su recuerdo, juraría que puedo escuchar su voz diciéndome: bien hecho, Bernardo. Finalmente aprendiste a protegerte. Sí, querida Beatriz. Finalmente aprendí. Quizás demasiado tarde para evitar el dolor. Pero justo a tiempo para salvar mi vida. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no puede comprarse, y que a veces las traiciones más dolorosas vienen de quienes menos esperamos. Pero también nos enseña que nunca es demasiado tarde para tomar el control de nuestro destino y proteger lo que realmente importa.